de una manera descendente. Antes tiene que pasar varias cosas para que yo lo pueda aceptar, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos que la autoridad es algo que está sobre nosotros, ¿ve? Y las personas quieren ejercer esa autoridad sobre las personas. Después de esa autoridad, les dan una responsabilidad a hacer. Bueno, ahora ustedes tienen que hacer eso. Si lo hacen bien, reciben una palmadita, una palabra de ánimo. Si lo hacen mal, pues son descalificados como personas que nos decimos si estamos en un empleo, hasta perderíamos el empleo. Después viene la afirmación. Si hicimos bien las cosas, nos afirman que somos buenos trabajadores, buenos hijos, buenos ciudadanos, si nos mantenemos haciendo lo bueno. En el momento que dejemos de hacer lo bueno, regresamos entonces al punto 1 una vez más. Y después de eso viene el ser aceptado. Me quieren, pero no porque lo que soy, sino que me quieren por lo que hago, por los beneficios que yo puedo traer. Esa es la manera en que el mundo, acepta a las personas. Tiene que pasar por estos pasos para ser aceptado y tiene que mantenerse en este paso para ser entonces aceptado. Ahora, veíamos entonces cuál era la manera de Dios. La manera de Dios es lo que motiva a Dios. Aquí lo que motiva al hombre es controlar al hombre, pero ya es el amor. Lo que motiva a Dios es el amarnos. Y entonces con Dios es una manera ascendente. Primero, Dios lo acepta a usted tal y como usted es. Dios no quiere que usted cambie nada para aceptarlo. Dios quiere que usted venga así como está, así, con sus defectos, con sus pecados, con sus cosas, así lo acepta Dios. Dios no está esperando que usted haga algo para ser aceptado. Entonces Dios lo confirma. ¿Cómo lo confirma? A través de decirle que lo ama mucho, ¿verdad? Que tiene buenos pensamientos para usted. Lo afirma diciéndole que ya usted es una persona amada en su familia. Ya que usted entonces fue afirmado, ¿qué viene? La responsabilidad. Hay cosas que debemos dejar de hacer y cosas que debemos de hacer en base a esa responsabilidad que Dios nos dio. Pero decíamos que la aceptación no tiene nada que ver si hago bien mi responsabilidad o no la hago bien. No, Dios no me va a dejar de amar a mí por no hacer bien mi responsabilidad. Y por último, Él pide autoridad, porque Él es autoridad, pero a diferencia del mundo lo pide primero y Él lo pide de último. ¿Por qué tengo que hacer caso? Porque es una autoridad. ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios dice? Porque Él es Dios. Simple y sencillo. ¿Estamos? Eso mismo la semana pasada. Hoy vamos a basar nuestra enseñanza en Oseas capítulo 6. No sé si tenemos las hojas ahí. El versículo de Oseas: si conociéramos al Señor, esforcémonos en conocerlo. Ese ¿qué le dice usted? Que no lo conoce. Si lo conociera, dice. Entonces dice, esforcémonos por conocerlo. Ahora, algo que no es natural en el ser humano es conocer a Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? Conocemos algunas cosas, pero la profundidad de Dios nunca la podremos conocer. Pero hay personas que no conocen al Señor. Y entonces Él dice, Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer, o llega la lluvia desde el comienzo de la primavera. Así como es verdad esto, así es verdad entonces que si nosotros conociésemos a Dios y nos esforzáramos en conocerlo, Él respondería, porque así es Él. Ese es su carácter. El que lo busca, lo encuentra. Ahora, pregunta de reflexión. ¿Cómo es su vida? Respóndame en una palabra. ¿Cómo es su vida? David, ¿cómo es tu vida? Una palabra. Caridad. Muy bien. Manuel, ¿cómo es su vida?
¿Su vida cotidiana? Bueno, de conciencia. Juan Santos, ¿cómo es su vida? ¿En una palabra? ¿Ocupado? Hermano, vaya. ¿Cómo es su vida? En una sola palabra. ¿Puede pedir usted su vida diaria en una palabra? Tranquilo. Tranquila, muy bien. Leti, ¿cómo definirías tu vida en una palabra? ¿Ah? Apresurada. Cada uno tiene una versión de cómo ve uno la vida, ¿verdad? Hay personas que lo ven como que si esto fuera una montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo, ¿verdad? Otros ven la vida como que fuera una mojarra. ¿Cómo hace la mojarra? Nada. Así hace la mojarra. ¿Pero cómo está usted? Más o menos, ¿verdad? Cada uno tiene un concepto de la vida. ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentamos las necesidades de la vida? Lo que sí sabemos es que nunca podremos eliminar los problemas de la vida. Por más calidad que sea la vida, ¿qué vamos a encontrar? Problemas, necesidades, aflicciones, escasez en algunos de los casos. Nosotros no podemos entonces quitar los problemas, porque los problemas son parte de la vida, vienen con el paquete. Entonces lo que vamos a tratar de ver en esta mañana es cómo podemos nosotros hacerle frente a la vida, porque de que hay problemas, hay problemas. Entonces si yo sé que hay problemas, ¿qué tengo que hacer? Prepararme para esos problemas, porque yo sé que llegarán tarde o temprano. ¿Cómo le vamos a hacer frente entonces a la vida? Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Dios dice: yo lo que quiero de ustedes es que ustedes sean gente que sienta paz. Pero miren lo que dice acá: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Tendremos aflicciones, preocupaciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cuando yo estaba leyendo este versículo y leía la última parte, dice: anímense, dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué tiene que ver que él haya vencido al mundo? Con mi paz. Entonces recuerden que la Biblia dice que el día que él murió, yo morí. La Biblia dice que el día que él resucitó, yo resucité. La Biblia dice que él está sentado en el trono con el Padre, y la Biblia dice que yo estoy sentado en lugares celestiales. Entonces cuando dice anímense porque yo vencí, me está diciendo yo vencí por ti. Entonces lo que tú podías pasar, la aflicción que podías tener, el dolor que podías sentir, yo ya lo pasé. Yo lo sentí, yo lo sufrí. Por eso te digo que habrán aflicciones, habrán problemas, pero anímense, confíen. ¿En qué tenemos que confiar? En Dios, que Él ya pasó por eso y nos puede ayudar a nosotros a pasar por esta circunstancia. Ya que no es posible entonces eliminar los problemas, ¿qué podemos hacer para superar los problemas? ¿Algunas ideas? ¿Qué podemos hacer para no caer ante los problemas de la vida? ¿Cómo no sucumbir ante los problemas de la vida? Confiar en Dios. ¿Confianza? Ahí va a aparecer la confianza. Buscar la presencia de Dios. Muy bien, ahí va a aparecer también algo de eso. La oración, ¿verdad? Que tenga como uno pasa en los momentos de la liberación.
ustedes, hermano, ¿quién manda los problemas y las pruebas de la vida? Dios. Entonces, no le pida a usted a Dios que le quite algo que Él le mandó. Dice pues, Él nunca promete. Dice, si ustedes tienen esta aflicción, tienen pruebas, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Se las expone. Pero oiga el versículo que sigue. Dice que Dios nos dará a nosotros una paz que sobrepasa el entendimiento. No nos dice que nos va a solucionar el problema. Nos dice que nos va a dar ¿qué? Paz. Para que el problema tenga su ciclo. Y después del problema nosotros seamos victoriosos. ¿Por qué? Porque el problema tiene un ciclo. El problema no es eterno. Lo único que tenemos que esperar es con paciencia, con confianza. Bueno, entonces, hay dos formas o dos enfoques que se pueden presentar en la vida. Usted puede ver la vida, los problemas de la vida de dos maneras. Número uno, a la manera del hombre, a la costumbre del mundo, a la forma de este mundo. O usted puede ver sus problemas y enfocarse a la manera de Dios. Pues yo puedo, cuando tengo una necesidad, un problema, una enfermedad, ¿qué puedo hacer? Me paro y digo, bueno, tengo dos opciones. Esta forma que el mundo me presenta y tengo esta forma que Dios me presenta. Y yo elijo. Yo elijo cuál de las dos formas voy a poder salir entonces del problema. Ambos enfoques están de acuerdo en que para mantener el equilibrio mental y emocional se requiere un fundamento apropiado, porque para que usted pueda construir sobre algo el fundamento es importante. Sin embargo, cada enfoque o cada forma de solucionar los problemas es totalmente diferente en cuál debe de ser el fundamento. Las dos tienen un fundamento, pero las dos tienen un fundamento diferente para empezar a solucionar entonces los problemas de la vida. No es, dice este pensamiento, bueno, no es un pensamiento, es como un proverbio, un pensamiento que a alguien se le ocurrió en base a su vida. Dice, no es lo que sabes, lo que ayuda en la vida, no es lo que uno conoce, el conocimiento que yo tengo de la vida, sino a quién me conecte. No es tanto lo que yo sé, dice, sino conozco personas que me conecten para poder hacer esto. Es el pensamiento de un personaje. Entonces, tome este pensamiento por la palabra conocer. ¿Se acuerdan que nos dijo el profeta? Que una de las cosas que tenemos que hacer es esforzarnos en conocer a Dios. Porque no importa lo que nosotros tengamos o no tengamos, media vez conozcamos a la persona correcta, a Dios en nuestras vidas. Entonces, ya llegamos al dibujito. ¿Listos? Bueno. Tenemos la vida. Aquí todavía no lo ponga todo en la parte de arriba porque vamos a agregarle palabras más ahí. La vida. La vida nos ha dicho que tiene problemas, la vida nos ha dicho que tiene vicisitudes, que tiene circunstancias difíciles. Yo puedo solucionar mis problemas en la vida a través de el enfoque que le da el hombre, o las soluciones que le da el hombre, o a la manera o el enfoque de Dios. Esto lo vamos a presentar a través de una pirámide. ¿Por qué? Porque según las personas uno tiene que subir y llegar al éxito. ¿Cómo llega uno a tener éxito en esta vida? Entonces vamos a ver el enfoque del mundo y vamos a ver el enfoque de parte de Dios. Para tener entonces un buen cimiento, dice que yo debo de conocerme a mí mismo. Yo debo de conocer mis debilidades y debo de conocer mis fortalezas. Entonces yo debo de ser un conocedor, un estudiador, si hubiera la palabra, de mí. Yo debo de conocerme a mí, eso es lo que el mundo dice. El mundo dice, si quieres llegar a ser alguien, lo primero que tienes que hacer es conocerte. ¿Cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos?
El mundo nos dice entonces necesitamos entender por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos y por qué actuamos como lo hacemos. El mundo me dice, si tú te conoces a ti mismo, vas a poder llegar lejos, porque vas a poder conocer las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que no te cuestan y las cosas que te cuestan. Vas a empezar a intimar contigo mismo para conocerte. Entonces, el enfoque de la vida es conócete a ti mismo. Si usted se conoce a usted mismo, va por un buen camino. El enfoque del hombre nos marca con etiquetas a las personas por su pasado, por su conducta o por su personalidad. En la cuadra había ellos eran 7 hermanos y cada uno tenía su apodo. Había uno que era la lagartija, él era la lagartija, el otro era el canche, el más chiquito del canche, pero había uno que le decían el sapo. Los hermanos le decían el sapo porque era el más chiquito de toda la familia. A uno le decían el lengua, y así. Y uno dice, pues eso no tiene nada que ver, eso no marca a la gente. Cuando usted entonces comienza a escuchar etiquetas que le ponen a usted, ¿verdad? El negro, por ejemplo, es el negro. Ya lo marca para la vida. Entonces, esto es lo que el mundo hace. Dice, conócete a ti mismo, pero que lo que no nos dice el mundo es que la gente sin Dios no se etiqueta. Es que esa es una garganta, ya está marcada para toda la vida. ¿Verdad? Es que me dices un noviero, a ese ni le hagan caso, son los novios. Ya lo marcaron, ya lo etiquetaron. Eso es hace mucho. Entonces, cuando usted empieza a conocerse a usted mismo, empieza a encontrar una frustración mayor. ¿Por qué? Porque las cosas que usted ve de usted mismo regularmente no le gustan, o no las puede manejar, o no las puede usted entonces entender. Entonces, el enfoque del mundo es conocerte a ti mismo. El segundo es ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Necesitas entonces creer en ti mismo, aceptarte tal como eres. Si no te amas a ti mismo, dice el mundo, dejarás que las otras personas se aprovechen de ti. Debes de enfocarte en lo bueno que tienes. Entonces, ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Acuérdense que la Biblia da este versículo en la dispensación de la ley. En la dispensación de la ley dice, amarás al Señor como te amas a ti mismo. Pero en la dispensación de la gracia, que es la que nosotros vivimos, la dispensación de la iglesia, ya el asunto no es así. El Señor dice que debemos amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Ya el rango sube, es algo mayor, ya no es como yo me amo, es como yo entiendo que Dios entonces me ama. Entonces por eso tenemos acá que hay un enfoque en conocerte a ti mismo y en amarte a ti mismo. Yo puedo enfrentar la vida entonces ¿cómo? Según el mundo, conociéndome y amándome. Número 3, ya que yo me conozco, ya que yo me amo, tomo el control de mi vida, tomo las riendas de mi vida, tomo entonces la vida para que yo pueda ser el Señor de ella. Y ahí entonces el mundo me dice, necesitas empezar a controlar las situaciones, tu futuro, y satisfacer las necesidades que se te presentan. Dices, tienes el poder dentro de ti. Cuando usted va a una charla entonces motivacional, le van a decir que usted puede, crea en usted, visualice sus sueños y empiezan a decir todo lo que usted pudiera llegar a hacer, ¿verdad? Y cuando usted está ahí se anima y se alegra, ¿verdad? Para darse cuenta mañana que no era así como la gente decía, ¿verdad? Y entonces dice, el mundo nos presenta para solucionar mis problemas, conocerme, amarme y tomar entonces el control. Cuando eso sucede, entonces ¿qué soy? Soy una persona
éxito. ¿Por qué? Porque yo he puesto el fundamento que es conocerme a mí mismo, amarme a mí mismo y tomar el control de mi vida. Entonces soy una persona exitosa. ¿Por qué? Porque ningún problema me hará a mí decaer. Porque me conozco, porque me amo y porque tengo las riendas de mi vida. Humanismo. Todo centrado en el ser humano. Todo centrado en la persona. Debemos de entender quiénes somos. Debemos de aprender a amarnos a nosotros mismos. Y esto nos dará la confianza que necesitamos para tener el control. Oiga usted a las personas en la televisión. Esto es lo que le dice. Usted puede. ¿Y hermano? Se puede. Humanamente se puede. Pero usted va a encontrar que hay ciertos problemas y usted no puede. Por ejemplo, la muerte. Cuando la muerte llega, no importa si usted es rico o si usted es pobre, la muerte llega y se lo lleva. No importa si usted es rico, no importa si usted es pobre. ¿De que usted va a tener problemas? Va a tener problemas. Tenemos tres clases de personas en el mundo: las que están en un problema, las que están saliendo de un problema y las que están por entrar en un problema. Y usted está en alguna de las tres. O está en un problema, o está por salir, o está por entrar. Pero la situación es que humanamente nosotros nos cuesta controlar nuestro futuro. Entonces el problema del enfoque del hombre es que está centrado en el hombre mismo, en uno mismo. Yo tengo que conocerme. Ahora, acuérdense que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, lo que yo pretendo entender realmente me puede engañar, porque dice que es un corazón perverso. Amarse a sí mismo y tener entonces el control. Esto es poco saludable y muy egoísta. Trate usted de vivir esto. Son las personas que mueren muy jóvenes de un ataque al corazón. Porque nosotros no somos capaces de poder sobrellevar nuestra vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios nos hizo para ser dependientes. Oiga esto. Dios nos hizo para ser dependientes. Por ejemplo, en la vida natural, en la vida normal, en la vida secular, ¿cómo sé yo que mi hijo o mi hija ha madurado? Porque ahora, ¿qué hace ella? ¿Qué hace él? Aporta a la sociedad, aporta para sí mismo. Es una persona que va en el proceso de maduración. Pero en la vida espiritual, mientras más usted dependa del Padre, más espiritual es. En la vida normal, mientras menos dependa usted de sus padres, más maduro es usted. Pero en la vida espiritual no es así. Mientras más dependa usted del Padre, más espiritual es. Porque usted va a entender que aún las cosas pequeñas, usted necesita a Dios en su vida. Y por eso decimos que es poco saludable y es egoísta. Ahora piense con este versículo lo que una persona egoísta puede llegar a ser, el potencial del egoísmo. Dice entonces, 2 Timoteo 3, versículo 2 al 5. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no consideran, dice, nada sagrado, no amarán, dice, ni perdonarán, calumniarán a los otros, no tendrán control propio. Lo que estamos hablando de orgulloso, será cruel, odiará lo que es bueno, traicionará a sus enemigos, será imprudente, se llenará de soberbia, amará los placeres en lugar de amar a Dios, actuará como religioso, pero rechazará el único poder capaz de poder hacer la obediencia hacia Dios. Ante estas personas, te animo a decir que no te juntes con ellas. ¿Hacia dónde puede llevar una persona egoísta? Cuando la vida está centrada en ella, cuando es el ser más importante,
Y es capaz de hacer grandes cosas, grandes maldades. ¿Por qué? Porque él siente que tiene el mundo en sus manos. Colosenses 2, versículo 8 dice: no permitan que nadie los atrape. Ahora, Pablo está hablando a la iglesia de Colosa y le dice: no permitan que nadie los atrape. ¿Cómo me pueden atrapar a mí? Filosofías huecas, disparates elocuentes, filosofías, dice, maneras de pensar ideológicas, pero son huecas por dentro, porque no está Dios ahí. Ahora, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia. No permitan que nadie los atrape. Entonces, ¿qué es lo que hay en la iglesia? En muchas iglesias hay ¿qué? Filosofía. ¿Y qué? Disparates elocuentes. Ahora, son elocuentes, pero ¿son qué? Huecos. Disparates. Tengan cuidado, porque les van a decir a ustedes que son capaces, les van a decir a ustedes que son ricos, les van a decir a ustedes que Dios, y empiezan todas las cosas que usted oye alrededor de nosotros, que pareciera como que se está viviendo el periodo de hoy. Y entonces sigue diciendo Pablo, que nacen del pensamiento humano. Entonces, ¿en dónde están centradas esta filosofía y esta elocuencia? Pensamiento humano. En el hombre. En el hombre. Están centradas en el hombre. El pensamiento aún dentro de la iglesia puede ser un pensamiento centrado en el hombre, que nosotros podemos, que tenemos la fuerza, y entonces tenemos una dificultad cuando vemos cómo es la manera en que nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades y nuestros problemas. Ese pensamiento de hombre y de los poderes espirituales de este mundo, no de Cristo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Del humanismo y del mundo espiritual de Satanás. Y entonces pensemos en el enfoque de Dios. El del hombre es: conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, toma el control y intenta hacer esto. En el enfoque de Dios, entonces, tenemos algo que debemos de aprender. El enfoque de Dios para hacerle frente a la vida no comienza pensando en uno mismo, aprendiendo a conocerte a sí mismo, sino comienza en conocer al único Dios verdadero. Aquí comienza, aquí es donde hace la diferencia lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece. Cuando aprendemos acerca de nosotros mismos, descubrimos que no somos tan maravillosos como creíamos ser. Sin embargo, cuando conocemos a Dios, descubrimos que Él sí es maravillosamente perfecto. Cuando usted conoce lo que usted es y por qué hace lo que hace, sí, no, de verdad, no soy mala gente, ¿no? Y puede hasta uno decepcionarse. Pero cuando usted conoce a Dios, ¿qué va a pasar? Se va a quedar con la boca abierta. Entonces, número uno, pensemos lo contrario: conocerte a ti mismo. Número uno sería conocer a Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocer a Dios a través de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquí no estamos hablando de conocer a Dios como lo piensa conocer la mayoría de personas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una relación personal con Dios. No es el conocer como algunos dicen: yo conozco a Dios. ¿Qué conoce de Dios? Conoce algunas cosas de Dios, pero no conoce a Dios. Conocer a una persona es saber lo que piensa, lo que siente, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y lo que dice Jeremías: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en su riqueza. Esto no es bueno jactarse, ni en la sabiduría, ni en el poder, ni en la riqueza. Esto no es bueno jactarse, no es bueno sentirse orgulloso de esto. Lo dice el versículo 24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestro amor inagotable
y trae justicia, rectitud a la tierra, y que me deleito, dice, de estas cosas yo, el Señor, he hablado. Si alguien va a jactarse, enorgullecerse, dice, no sea de su poder, no sea de su fuerza, no sea de su riqueza. Si alguien tiene de qué jactarse, que se jacte que me conoce a mí. Es como decir, bueno, necesitamos hacer un trámite importante. Y uno de ustedes dice, no tengan pena, yo soy íntimo amigo del alcalde. Ya, o sea, nosotros estamos tranquilos porque hay una palanca, porque... Y lo mismo sucede aquí, dice, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una necesidad, ¿qué puede decir usted? Qué bueno que yo conozco a Dios. No me voy a atormentar, no me preocupa, por una sencilla razón, conozco a Dios. Por eso es importante a quien usted conoce. Y usted puede conocer entonces a Dios. Miren lo que dice Juan 17:3. Y a la manera de tener vida eterna es esta: conocerte a ti, el único Dios verdadero, y en Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿De qué me puedo jactar? De conocer a Dios. ¿Qué es lo que me ayudará entonces a enfrentar las cosas de la vida? Es a quien conozco. No es conocerme a mí, es conocer a Dios. Cómo es, cómo funciona, cómo es que se logran las cosas con Dios. Es bien triste cuando uno va a enseñar a otros lugares y empieza a hablar de cosas como la vida eterna. Y la gente habla engaño con la vida eterna. Todo el mundo sabe que se va a ir, pero no sabe a quién. Cuando uno empieza a decir, ¿y la vida eterna cómo es este asunto? O sea, bueno, ser salvo. Miren, ser salvo es el principio del asunto, pero hay más que eso. Y lo triste es que la gente no sabe a dónde va y cómo va a ser la otra vida. ¿Alguien aquí sabe cómo va a ser la otra vida? Pues no, también que triste que ustedes. No solo lo de afuera. Va a haber autoridad. ¿Va a haber? Autoridad. Autoridad delegada. ¿Y a quién se le da esa autoridad delegada? A los que en esta vida se lo ganaron haciendo la voluntad de Dios. A los cristianos no se lo ganaron, sino que fueron obedientes a Dios, obedientes al mandato que Dios nos dio. Hermano, yo digo, la vida que viene es una vida real, verdadera. Si no, vamos a la playa y vamos a la vida loca. Pero si hay una vida eterna, y usted dice, sí, yo creo que hay una vida eterna, entonces entienda que es la vida eterna. Entonces, no puede ser de saber de qué se trata, porque no vaya a ser que le vaya pasando a la mayoría, que con salvos piensan que ya soy salvo, ya me rayé. Yo se lo he dicho a usted, el cielo, ¿sabe cómo es? Es como el Ifra de Lobelia, así es el cielo. Todos los que son avecindados en Chimaltenango pueden entrar con su DPI. Usted y 5 acompañantes. Usted hace un viaje, 6 personas en su carrito y se va tempranito porque es gratis. Y usted entra. ¿Y ahora? Tengo sed, dice usted. Pero eso ya es gratis. Hay que pagar la agüita, hay que pagar el almuerzo, hay que pagar los juegos. La salvación es igual. Usted no podía entrar al cielo. Lo que Dios hizo es lo que usted no podía hacer. Usted no podía entrar al cielo por su pecado. Pues que hizo Dios, mandó a su Hijo, murió en la cruz para darle a usted salvación de los pecados, para que usted entrara al cielo. Pero de aquí en adelante, hermano, todo es comprado. Usted no crea que porque por gracia este asunto, pues allá. No. ¿Cuántos quieren herencia en el cielo? Amén. La Biblia dice que si nosotros entonces morimos juntamente con Él, también reinaremos juntamente con Él. Aquí el asunto no es solo de yo quiero, es entender, hermano. Por eso le digo aquí, miren, el conocerte a ti. No es solo yo conozco a Jesús, que es el Señor y el Salvador, no es conocer a Dios, es lo más que yo pueda sobre la tierra. Eso me ayudará a enfrentar los problemas de la vida. Porque que tendremos problemas, tendremos problemas. O estamos en uno, o estamos saliendo de uno, o estamos por entrar a uno.
donde necesitamos conocer a alguien en medio de nuestros problemas. La Biblia dice que conocer a Dios es el primer paso que se da de cualquier cosa que usted quiera hacer sobre la vida. Miren lo que dice Proverbios 10:11. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo, no hermano santo, conocer al santo da por resultado un buen juicio. Usted sabe cómo vivir por quien conoce. Usted sabe cómo confiar por quien conoce. Entonces dice acá, el asunto es empezar a ser sabio. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué permite? ¿Qué no permite? ¿Qué me está esperando más allá de esta vida? ¿Cómo es la vida que viene? ¿Qué es lo que Dios tiene en plan? Mire, hermano, qué triste va a ser que usted llegue al cielo, le abrieron la puerta y nada de lo que está allá es suyo. Yo pienso de manera muy personal, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Yo pienso muy personal, que eso va a ser un infierno, estar en el cielo y que nada sea mío. Yo pienso que estaría ustedes más contentos en el infierno que donde está todo, pero nada es suyo. Nada es suyo. ¿Por qué? Porque las cosas se ganan en el sentido de que nosotros obedecemos a Dios, entonces Dios nos recompensa. Dios nos dice, buen siervo y fiel. Sobre lo poco que has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ya que Dios creó la vida, el conocerle a Él es el mejor fundamento para la vida, porque Él es el que creó la vida. Entonces, si nosotros queremos saber dónde vamos a iniciar para darle sentido a la vida, tiene que ser en Dios. Dice entonces Isaías 40. ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor, el Dios eterno, dice, el creador de toda la tierra, Él nunca, dice, se debilita, ni se cansa, dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Pero ¿cuál es el asunto acá? El conocer a Dios, cómo es Él. Porque cuando usted conoce a Dios, usted conoce a quien tiene entonces la autoridad, no se preocupa tan fácilmente. ¿Por qué nos preocupamos? Porque no conocemos, porque dudamos de lo que conocemos muchas veces. Entonces, conocer a Dios es la base. Cuando uno llega a conocer a Dios, descubre que Él tiene el poder para ayudar en cada circunstancia de la vida. Entonces, ¿qué me queda a mí si Él tiene el poder? ¿Qué me queda a mí si Él tiene pensamientos de bien a mí? ¿Qué me queda si Él me dio a su hijo para que yo pudiera ser salvo? Solo me queda confiar en Él. Si Él tiene el poder y no lo tengo yo, entonces ¿en quién voy a confiar? Voy a confiar en Él. Entonces el enfoque del hombre es: conócete a ti mismo, ama de ti mismo, toma el control y ten él. El enfoque de Dios está en conocer a Dios. Puedes llegar a conocer a Dios mediante ¿qué? ¿Y? ¿Dónde está Dios plasmado, hermano? Su palabra. Entonces, cuando usted conoce la Biblia, ¿a quién está conociendo? Cuando usted entiende la Biblia, ¿a quién está entendiendo? Por eso que un poquito podemos conocer a Dios cuando nos juntamos sobre el domingo en la mañana, ¿no? Conocer a Dios, hermano. Conocer esos detalles, esas pinceladas de Dios. Para que cuando yo tenga mi necesidad y mi problema, sepa en quién he creído. Entonces ya vamos a conocer a Dios como paso número 1. Debo de conocer su amor. ¿Verdad? Su amor para conmigo. ¿Será que Dios realmente me ama? El hombre nos etiqueta, dijimos acá, cuando hablamos de amarte a ti mismo, el hombre te
pone etiquetas. Es una mamá soltera, etiquetada. Así es. ¿Pero qué hace Dios? ¿Qué dijo la semana pasada que sea Dios primero? Nos acepta. Nos acepta. Y después nos confirma que Él nos ama. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da una identidad. El mundo nos da una etiqueta, Dios nos da una identidad. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Creador. Somos hijos del que tiene el poder. Somos hijos del que controla la historia. Somos hijos de Dios. No somos nada más y nada menos que sus hijos. Nuestra identidad de hijos de Dios tiene mayor poder para cualquier etiqueta que el mundo entonces nos haya puesto. Si el mundo nos ha dicho que somos fracasados, esa es la idea del mundo, pero yo conozco a Dios y Él me ha amado como soy, entonces yo sé que Él puede sacarme a mí de las circunstancias difíciles de la vida. Dice entonces Colosenses 3:10, vístanse, dice, con la nueva naturaleza y se renovarán, dice, a medida que aprendan a conocer a su Creador. Van a empezar a cambiar, van a empezar a ser diferentes, van a tener otro punto de vista cuando ustedes empiecen a conocer a Dios y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío, no importa si uno es gentil, no importa si uno es circuncidado, si es inculto, incivilizado, dice, esclavo o libre, lo único que importa es Cristo. ¿Ya se dio cuenta? Cristo es lo único que importa. No importa lo que usted es, no importa lo que usted hace, ni lo que usted tiene. Lo que importa es que usted tenga al más importante en su vida. ¿Quién es el más importante? Es Dios. En este caso es nuestro Señor Jesucristo viviendo, habitando en nuestras vidas. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿tenemos la de ganar o la de perder? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos preocupamos? Y ustedes saben que somos humanos, pero también somos divinos. Somos 50% naturaleza humana y 50% naturaleza divina. Prefiera vivir en lo divino, en lo extraordinario. El amor de Dios es tan grande que nada nos puede separar de Él. Miren, me gusta un versículo en Isaías. Dice que ahí habrá camino y será llamado camino de santidad. El que pase por ese camino, dice, por muy torpe que sea, dice Isaías, usa la palabra torpe, por muy torpe que sea, no se escapará. ¿Cuántos torpes hay aquí? Porque si digo la cosa así y lo que realmente somos, no. ¿Cuántos torpes tenemos aquí, hermanos? Que Dios es el que nos tiene que regresar a su camino. Dios es el que tiene que dar cuidado que no nos extraviemos. ¿Ve? Porque este asunto de la salvación no depende de usted, depende de Dios, depende de conocer al Dios verdadero. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, dice, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni de las profundidades. De hecho, dice, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por muy torpe que sea, si usted es amado por Dios, ¿dónde estará al final de sus días? En el cielo, reconciliado con Dios. ¿Ven? Y entonces dice ahí, nada nos podrá separar del amor. Nada. No importa, hermano, la equivocación o el pecado que usted cometa. Si usted es creyente genuino, si el pecado no es un estilo de vida, porque a veces los cristianos también pecan. David, cuando Dios lo llamó a ser el rey, dice que era un joven conforme al corazón de Dios. Pero ese joven conforme al
el corazón de Dios, llegó a ser un adúltero y llegó a ser un homicida, pero también llegó a reconciliarse con Dios una vez más. Porque ese no es el estilo de vida que Dios quiere para sus hijos. Dios los va a aceptar definitivamente, Dios los va a perdonar definitivamente, pero Él no quiere que usted experimente, porque el dolor, yo se lo puse a usted en una gráfica una vez acá, el dolor es como cuando usted ve un semáforo. El semáforo le dice a usted, no pase. Lo que el semáforo le está diciendo a usted es, cuide su vida. Si usted pasa, lo van a atropellar. Y si lo atropellan, o se muere o queda usted inválido. Así que mejor, el semáforo no es malo. ¿Qué nos puede separar, hermano? Nada nos puede separar de su amor. Ahora mire, este versículo está bonito. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán muy en serio lo que está pasando ahí. El contexto es como Dios trata al inconverso. Los sabios tomarán eso muy en serio. Verán en nuestra historia, desde la historia judía, el fiel amor del Señor. Usted puede ver en la historia de Israel cómo Dios ha tenido misericordia, 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 hasta que se cansó. Porque Dios es lento para la ira. Dios es lento para la ira. Pero cuando se enoja, Él es fuego consumidor. Así que no abuse de Dios. Si el hecho no le está pasando nada, no dice que no le va a pasar. Y entonces dice acá, el fiel amor del Señor. ¿Cómo es el amor de Dios? Es fiel. El amor de Dios es fiel. Bueno, entonces tenemos el enfoque de Dios. Tenemos que conocer a Dios, conocer su amor. En base a eso, entonces, el enfoque del hombre es controlar la vida, las cosas, las circunstancias de la vida. Pero el enfoque de Dios dice que necesitamos que confiar en Él. No confiar en mí, debo de confiar en Dios. ¿Le conozco? Al conocerle a Él, conozco su amor. Al conocer su amor, puedo confiar en Él. Puedo confiar en Dios. Dios puede entonces cuidarnos mucho mejor que lo hacemos nosotros. ¿Verdad que sí? Sí. Mire Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro, una esperanza. ¿Qué Dios tiene para usted? Planes. ¿Y cómo son los planes de Dios? Buenos. Ahora, ¿qué tiene usted para usted? Planes, pero usted no sabe qué tan buenos, qué tan malos son. Lo que usted sí puede saber es que Dios tiene planes para usted y que sus planes son buenos. Buenos no para que usted logre sus cosas, porque esa es la idea de la gente, ¿verdad? Cuando saben evangelizar, que por cierto es una idea tonta, te dicen, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Es una idea tonta. Porque cuando usted le pregunta a la gente, así de manera personal, si yo te diría la frase, pregúntale a usted con sus familiares que no conocen al Señor, si yo te diría la frase, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿qué pensarías? La gente dice, Dios quiere que yo sea rico, Dios quiere darme una casa, y siempre piensa que el bien de Dios es para el egoísmo de las personas. El bien de Dios es para el plan de Dios. Él lo que quiere es personas que están en su plan, no personas que están en su plan. Entonces tienen pensamientos buenos. Entonces nosotros debemos de confiar en que Él me ama y confiar entonces en que Él provee, confiar en que Él está conmigo. Entonces, ¿qué me da? Felicidad. Miren la diferencia, porque el mundo ofrece éxito, Dios ofrece paz. Porque una persona en paz es una persona feliz. No sé si usted ha visto la tarjeta que traíamos los domingos anteriores.
Una persona negrita. Mire, esa, usted la ve tomando agua y así. Y va caminando y sí, y cualquier cosa que está haciendo, ¿verdad? Nosotros platicamos, este es un perro feliz. Este es un perro feliz, está contento todo el día. Ahora, cuando usted ve esa situación, Dios no le ofrece a usted el éxito del mundo. Lo que Dios le ofrece es tener ¿qué? Paz. Paz. Yo le aseguro que muchas personas en el mundo darían lo que tienen por tener paz, por sentir eso. No puedo, tengo esto, tengo aquello, tengo que solucionar. Mire la gente abrumada aquí en su mente y en su corazón. Cuando Dios quiere que usted tenga ¿qué? Paz. Dios no quiere que usted tenga un derrame cerebral por estar ahí pensando en cosas que le dé a usted entonces cualquier cosa ahí, la personal, pero bueno, que la presión no solo da por preocupación, sino también da por mala alimentación. Pero Dios no quiere esas cosas. Dios quiere lo mejor para usted. Pero usted necesita aprender a confiar. Usted debe aprender a ¿qué? A confiar. Ahora, esto de aprender a confiar, tiene su raíz ¿en dónde? En la palabra. En conocer su amor y conocerla a Él. Si usted entonces solamente oye de Dios el domingo en la mañana, olvídese. Cuando lo veamos a usted en problemas, lo vemos llorando, lo vemos afligido, y hermano, ¿qué ha aprendido? Es que cada 8, imagínese usted, y usted coma cada 8 días. Desnutrido totalmente, ¿verdad? Y entonces dice acá, el enfoque de Dios está en esto. Él quiere llevarnos a la paz interior. Pero para llevar a la paz, tengo que aprender a confiar. Y para aprender a confiar, tengo que conocer su amor. Y para conocer su amor, tengo que conocerlo a Él. Las buenas noticias son que cuando confiamos en Dios, por lo que conocemos y sabemos que Él nos ama, podemos tener felicidad y gozo. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de la escasez, a pesar del sufrimiento, ¿qué es lo que Dios dice? Te voy a dar paz. Lo que el mundo no te puede dar, te lo voy a dar yo, que es la paz interior. Hermano, usted no esté pensando siempre que la solución de sus problemas es que Dios le quite todos sus problemas. Dios usa los problemas para probarlo a usted. Dios usa sus problemas para atraerlo a usted. Porque regularmente nosotros buscamos a Dios más intensamente cuando tenemos problemas. Dice el Salmo 31, me gozaré y me alegraré de tu amor inagotable. Porque has visto mis dificultades y te preocupaste por la angustia de mi alma. Hermoso. Solo una persona que ama como Dios está preocupado por seres como nosotros. Él está preocupado porque nosotros tengamos paz, tengamos tranquilidad, vivamos en paz en este mundo. Bueno, ustedes me dicen entonces de qué se trató esto hoy en la mañana. ¿Cómo le hacemos frente? A la vida. Para hacerle frente a la vida, ¿tenemos qué? Dos enfoques. Tenemos entonces el enfoque del hombre Y el enfoque de y el Dios. enfoque de Dios. Bueno, entonces para presentar la vida, porque la vida la presenta como una pirámide que uno tiene que subir hasta el pináculo, hasta el éxito, tenemos aquí entonces una pirámide. La primera cosa que el mundo me dice que debe ser Conocerte a ti mismo. conocerte a ti mismo. Segunda cosa que me dice el mundo, amarte a ti mismo. Tercera cosa que me dice el mundo, tomar el control. Y eso me va a llevar al éxito. En el
que poner fundamento. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y estamos hablando de conocer a Dios para salvación. Yo conozco a Dios, entonces el fundamento para edificar mi vida está en proceso. Pero cuando llegamos a esto, conocer su amor. Dice Pablo, cuando está hablando a los Efesios, dice: yo oro para que ustedes puedan conocer la profundidad de su amor, la anchura de su amor, la altura de su amor. ¿Qué nos está diciendo? Mire, si usted conoce algo de Dios, conoce una cosa mínima y tiene mucho por conocer. Yo quiero que ustedes experimenten el amor de Dios. Entonces, cuando usted se siente amado, usted conoce ese amor, que lo ama, entonces eso le va a dar a usted confianza. ¿Qué necesitamos para enfrentar los problemas, hermano? Confianza. Confianza en Dios, confianza en sus promesas, confianza en su palabra. Y eso nos lleva a la felicidad, a la paz. A la paz. Tal vez usted nunca saldrá de su escasez, pero en medio de la escasez, ¿qué tendrá? Paz. Y cuando usted tiene paz, usted está tranquilo. O tal vez su enfermedad es a largo plazo y tal vez su enfermedad terminará en muerte. Pero mientras ese proceso llega, ¿qué Dios te promete eso? Para no hay cosa más hermosa que ver a la gente muy en paz. Qué triste es cuando nosotros vemos la agonía de una persona que no se quiere ir de este mundo. Pero cuando usted tiene comunión con Dios, ¿qué es lo que usted más quiere? Estar con Él. Entonces, ¿qué tan rápido se va? Se va muy rápido. Usted quiere estar con eso. Usted no se resiste a vivir entonces en este mundo. Y podemos terminar entonces diciendo esto, hermano. Dios lo creó a usted, Dios creó la vida. Entonces, no tiene sentido que Él sepa mejor cómo vivir la vida si Él la creó. Si Él me hizo a mí, no tiene sentido que yo sepa para qué me hizo. Él tiene esa solución. Dios me ama. Entonces pregunto, ¿puede usted amarse a sí mismo tanto como Él? ¿Puede usted entonces amarse tanto como Dios lo ama? Dios promete cuidarlo. ¿Cómo puede cuidarse usted mismo? Mejor de lo que lo cuidaría Él. No se puede. Tenemos que llegar a entender que necesitamos de Dios. Y hermanos, en el mundo, ¿qué van a tener? Pruebas, aflicciones, dolores, pérdidas. Pero si soy cristiano, sí, pero vivo en el mundo. ¿Quién ya no quiere pasar por las aflicciones de este mundo? ¿Hay alguien que ya no quiere? Estoy muerto. Si usted se muere, ¿qué? En el mundo tendréis aflicción, pero fuera